Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a el mágico mundo de Decau. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidos al programa. ¿Cómo están todas y todos? ¡Hola, Cubi! ¡Buenos días! Buenos días, Jazmín. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y espero que nuestros amigos y amigas también lo estén. Les damos la bienvenida a... ¡El mágico mundo de Decau! Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes juntas y juntos de manera divertida. No se olviden de llamar a todas las personas que vivan en casa para aprender cosas nuevas junto a ustedes. Muy bien, ¿estamos listas y listos? Y yo estoy listo. Y creo que nuestros amigos y amigas también lo están. Sí, ya los veo. Hola, Carmen, Laura y Juan. Kamisaraki, kunjamasiptasa. Abiro Bancaripe, Jero Bancarope. ¡Hola! Chicas y chicos, ¿están listas y listos para seguir aprendiendo con nosotros? ¡Listos! Muy bien. ¿Recuerdan que vimos en el último programa? Sí, hablamos sobre la inversión, las ganancias y las pérdidas en un negocio familiar. Claro, vimos todo eso con el negocio de las suculentas que vendía mi prima. Así es, y fue muy valioso aprender todo eso. El día de hoy agregaremos un aspecto más que me parece importante. ¿Un aspecto más? ¿De qué se trata? Bueno, Laura, en programas anteriores hablamos de la importancia de generar ideas de negocio y que para ello podríamos identificar cuáles son los recursos naturales que existen en nuestra comunidad, así como la manera de aprovecharlos para hacer un negocio familiar. Los negocios crecer deben para estables mantenerse. Pero nuestro planeta debemos cuidar si sus recursos naturales vamos a utilizar. Exactamente, Decau. Por eso mismo, el propósito del programa de hoy es explicar qué recursos naturales existen en mi comunidad y cómo aprovecharlos sosteniblemente. Bien, chicas y chicos, para empezar con este aprendizaje, sería bueno plantearnos una pregunta investigable. Sí, eso nos puede ayudar con la investigación. ¡Genial! Entonces, ¿cuál creen que sería una buena pregunta investigable a partir de lo que hemos visto? A mí se me ocurre esta. ¿Qué recursos naturales tiene mi comunidad que pueden ser aprovechados por un negocio familiar, cuidando la sostenibilidad ambiental? Me parece que esa es una excelente manera de plantearlo, Carmen. Esa será nuestra pregunta investigable. Ahora debemos considerar una hipótesis para esta pregunta. De acuerdo. Entonces, chicas y chicos, ¿qué recursos naturales se imaginan que pueden ser utilizados en estos casos? Yo creo que podemos aprovechar el suelo para cultivar frutas y para que sea sostenible. Podemos utilizar abonos orgánicos como el compost. Sí, o usar ese mismo suelo fértil para cultivar hortalizas orgánicas sin contaminar el ambiente usando fertilizantes químicos. Chicas y chicos, las dos ideas me parecen bastante buenas. Muy bien hecho. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar información sobre los recursos naturales que pueden ser beneficiosos para un negocio familiar y que a su vez sean sostenibles? Podríamos pedir ayuda al árbol de la información. Seguro él tiene la respuesta. Bien pensado, Laura. ¡Sí! ¡Buena idea! A veces me pregunto cómo es que el árbol puede saber tantas cosas. Yo también quisiera encontrar así de fácil la información que necesito. Eso es posible de lograr, Juan, siempre y cuando busques información en fuentes confiables. Así es. Recursos como internet, libros o textos especializados, como artículos o una tesis, pueden ser fuentes bastante buenas de información sobre cualquier tema. Entonces, si vamos a esas mismas fuentes, vamos a aprender un montón. Exactamente. ¿Qué pregunta deberíamos hacerle al árbol? Buen punto, Laura.
Creo que sería bueno empezar sabiendo qué son los recursos naturales. ¿Les parece bien? Sí, tiene sentido. Muy bien, entonces le preguntamos al árbol qué son los recursos naturales. Bien, los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Algunos ejemplos incluyen el agua, el suelo, los árboles, las frutas y las verduras. Las personas usamos y transformamos todos esos recursos para poder satisfacer nuestras necesidades. Podemos beber esa agua o usar el suelo para agricultura y ganadería, usar la madera de los árboles para calentar nuestras casas o convertir esa madera en papel para poder escribir y dibujar en él. Vaya, ¿y podemos clasificar esos recursos naturales? Claro que sí. Veamos qué nos dice el árbol de la información al respecto. Los recursos naturales se pueden clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, los recursos renovables. Estos no se agotan con su utilización y se pueden regenerar mediante procesos naturales para que regresen a su estado original. ¿Recursos que vuelven a su estado original? Claro, un recurso renovable sería el agua de los ríos, que se repone gracias a las lluvias o al derretimiento de la nieve en las cimas de las montañas. También podemos encontrar aquí a la flora y a la fauna, pues se reproducen permanentemente, pero eso sí, hay que cuidarlas, pues podrían extinguirse. En segundo lugar, tenemos los recursos que se conocen como no renovables, pues demoran muchísimo tiempo en volver a formarse. Claro, como el petróleo, el carbón o el gas. Y finalmente tenemos los recursos inagotables o perennes, que no se agotan sin importar la actividad que realice el ser humano con ellos. ¿Cómo cuál? El sol. Sí, la energía solar, también la energía generada por el viento y los mares. Y hablando de todo esto, ¿qué recursos naturales tenemos en nuestro país? Excelente pregunta, Juan. La diversidad de nuestro territorio hace que tengamos una enorme variedad de recursos naturales. Entre ellos tenemos los bosques, los glaciares, los ríos, los lagos, la flora, la fauna, el petróleo, los minerales, el gas natural y un montón más. ¿Y cómo los usamos? Bueno, Carmen, hay muchas maneras distintas de utilizar esos recursos. Vamos a ver un par de ejemplos. ¡Bien! De acuerdo. Podemos ver que el suelo permite el desarrollo de muchas actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Otro ejemplo puede venir del uso que le damos a los árboles en los bosques. Cuando los talamos, utilizamos su madera para hacer leña, papeles o diversos objetos de uso diario. Eso sí, si bien los árboles son un recurso renovable, es importante recordar que los árboles tardan muchos años en crecer. Así que es muy importante cuidarlos y seguir plantándolos para poder cuidar a nuestro planeta. Además, esos árboles también nos pueden ayudar al proveernos frutas para nuestro consumo y las plantas para obtener productos medicinales. Otro ejemplo importante está en el agua, que siempre ha sido un recurso vital para el ser humano, los animales y las plantas. También podríamos considerar las rocas, que son materiales que se pueden usar para la construcción de casas y edificios. O los restos fósiles, que se transforman en combustibles, como el petróleo o el gas natural. O los minerales en general, que son la materia prima de la industria y están presentes en prácticamente todo lo que usamos, desde nuestras casas hasta los juguetes. No sabía que existía tanta variedad de recursos. ¡Hay tantos recursos naturales! Me gustaría saber cuáles puedo encontrar en mi comunidad. Yo sé que en la costa hay muchos peces, gracias a la cercanía al mar. También hay plantas, como el algarrobo, y en mi comunidad hay mucho membrillo. Me gustaría saber qué otros recursos naturales hay en mi región. No te preocupes, Juan. El árbol de la información me ha enviado este cuadro. Dice que en la costa hay animales como lobos marinos, aves guaneras,
peces como merluza, sardinas, jurel, bonito, toyo, corvina, etc. y mariscos como el camarón. Además, hay ganado bovino, ovino, porcino, etc. No solo eso, Jazmín. También hay vegetales como algodón, caña de azúcar, arroz y frutales como uvas. Entonces, podría utilizar algunos de estos recursos para generar ideas de negocio familiar. ¡Qué bueno! En la sierra también tenemos abundancia de recursos naturales, como los auquénidos, gracias a los cuales tenemos ropa abrigadora. También tenemos los pastos naturales o ichu y abundante papa. Tienes razón, Carmen. El árbol de la información nos envió este cuadro. Aquí podemos ver algunos recursos de la sierra. Por ejemplo, dice que hay auquénidos, como llamas, alpacas y vicuñas. También hay cuyes. No solo eso, hay abundante papa e ichu o pastos naturales. Y también crecen hortalizas cuando las sembramos. Son recursos muy importantes que podemos utilizar para nuestras ideas de negocio, pero debemos usarlos racionalmente. Ahora me toca a mí. En la selva hay muchos animales salvajes, como sachabacas y sajinos, así como peces. En algunos restaurantes preparan la comida con la carne de estos animales. También hay abundancia de árboles frutales y plantas medicinales. La selva se caracteriza por su riqueza de flora y fauna. Por ejemplo, hay muchos animales como monos, sachabacas, sajinos, venados y peces y camarones de río. También hay muchas plantas hermosas como orquídeas, árboles madereros como el cedro, plantas medicinales como la uña de gato y la quina y abundancia de árboles frutales. ¡Wow! Sí que tenemos abundancia de recursos naturales. Sí, y eso que no hemos mencionado los recursos minerales. Es cierto, Carmen. En nuestro país tenemos algunos recursos minerales como oro, plomo, zinc, petróleo, carbón, sal, agua. Es importante extraer estos recursos cuidando el ambiente. Y ahora que sabemos qué recursos naturales tenemos, ¿cómo hacemos para aprovecharlos de manera sostenible? Gran pregunta y una muy importante además. Vamos a responderla después de esta pequeña pausa, ¿bien? ¡Claro! Ustedes en sus casas no se muevan, que ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a El Mágico Mundo de Decao. Espero que hayan podido refrescarse un poco durante la pausa. Antes de irnos, estábamos hablando sobre los recursos naturales que podemos encontrar en nuestra comunidad. Sí, y había un montón. Juan había hecho una pregunta también. Sí, pero antes de que respondan a esa pregunta, tengo una duda. ¿Qué es la sostenibilidad ambiental? Ah, claro. Es utilizar de manera equilibrada los recursos naturales para que no se agoten o se extingan. El desarrollo sostenible es una excelente alternativa que nos permite reducir la contaminación del ambiente y luchar contra el daño ambiental. Eso nos lleva a responder la pregunta que hizo Juan. ¿Cómo podemos utilizar los recursos naturales de nuestra comunidad cuidando la sostenibilidad ambiental? Podríamos utilizar el suelo en la agricultura orgánica, cultivando frutas y hortalizas. Sí, pero tendríamos que utilizar fertilizantes naturales para no contaminar el suelo. Recuerden que el suelo es un recurso natural y debemos cuidarlo. Es una buena idea. Yo tengo una vecina que siembra lechuga en su invernadero familiar, utilizando abonos naturales. Ella dice que es mejor porque no se daña el suelo y sigue siendo productivo. Así es. Para que el suelo sea productivo, es decir, fértil, en él deben vivir muchos microorganismos, como bacterias, hongos, algas y otros. Estos microorganismos tienen la capacidad de fijar el carbono y el nitrógeno que necesitan las plantas y las protegen de toxinas. Gracias a esto, las plantas pueden crecer grandes y fuertes. Entonces, si hacemos un negocio relacionado con la agricultura, lo ideal es usar fertilizantes orgánicos para cuidar el suelo, ya que los fertilizantes químicos lo vuelven infértil.
Claro, y por eso piden que la agricultura orgánica esté libre de químicos. El Ministerio del Ambiente da a conocer los impactos ambientales a la salud que provoca el uso de sustancias tóxicas en el campo, buscando que, eventualmente, se erradique su uso por completo. La Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica busca impulsar la producción orgánica o ecológica en el Perú para mejorar la calidad de vida de los productores y consumidores. Ya comprendo por qué es importante utilizar fertilizantes orgánicos para cuidar el suelo como recurso y también la salud de las personas. Todos deberíamos utilizar solo fertilizantes orgánicos. ¿Y cómo se elabora el fertilizante orgánico? Un ejemplo es el compost. ¿Compost? ¿Qué es eso? El compost es un fertilizante orgánico o abono natural de alta calidad. Se enriquece y mejora la tierra de cultivo de manera natural y equilibrada para nuestras plantas. En el país hay varias experiencias exitosas, como en el municipio de San Miguel en Lima, que tiene una planta de compostaje gracias al programa piloto Composta para la Vida. También hay muchas familias que se dedican a elaborar compost para venderlo o lo utilizan directamente en sus huertos o viveros familiares. ¿Y cómo se hace el compost? Buena pregunta. Primero vas a necesitar residuos orgánicos, como restos de frutas, verduras y material de poda. Después consigues un cajón de madera y llenas la base con ramas y hojas, para luego ubicarlo en un lugar con sombra. Colocas los restos orgánicos que tengas dentro y eso lo vuelves a cubrir con pasto u hojas. Eso sí, cuidado con colocar cosas como carnes o pastas, porque no va a funcionar. Las ramas u hojas van a ayudar a airear ese compost. Después te aseguras de que tu compost no se seque ni humedezca de más. Lo mezclas cada cierto tiempo y en 6 a 8 semanas notarás que el color del compost será más oscuro y que el olor pasará a ser como de tierra húmeda. Eso te indicará que ya está listo para ser embolsado y agregado a las plantas. Suena fácil. Podría decirles a mis abuelitos para hacer un poco. Me alegra mucho oír eso, Juan. Ahora que ya aprendimos sobre el tema, ¿creen que las respuestas que dieron al inicio del programa fueron las correctas? Yo creo que sí, porque dije que podíamos usar los residuos orgánicos justamente para cosas como el compost, que está en armonía con el ambiente. Yo también creo que sí, porque dije que al desarrollar una agricultura orgánica podría producir cosas como hortalizas que no contaminen el ambiente con fertilizantes. ¡Claro que sí! Y sus respuestas acertadas nos ayudan a comprender mejor que sí podemos desarrollar actividades productivas equilibradas con nuestro ambiente para llegar a un desarrollo sostenible dentro de nuestra comunidad. Sostenible nuestro desarrollo debe ser. Mucho sobre el tema de hoy pudimos aprender. Repasar debemos para nuestro conocimiento mantener. Bien, chicas y chicos, como dijo Decao, vamos a repasar muy rápidamente lo que vimos el día de hoy. Pueden usar sus apuntes. Chicas y chicos, ¿están listos? ¡Listos! ¡Genial! Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Lo primero que aprendimos fue que los recursos naturales son elementos de la naturaleza que usamos para satisfacer nuestras necesidades y que nosotros transformamos esos recursos para lo mismo. Sí, y vimos que los recursos pueden clasificarse en 3 grupos: renovables, no renovables y los inagotables. También reconocimos los recursos naturales que hay en cada región. Por ejemplo, en la costa hay abundancia de peces. En la sierra tenemos papa y auquénidos, como la vicuña. Y en la selva hay árboles frutales. ¡Exacto! Después hablamos un poco sobre cómo podemos utilizar estos recursos de manera sostenible. Y ahí empezamos a hablar sobre el desarrollo sostenible, que es utilizar de manera equilibrada los recursos naturales para que no se agoten o se extingan. Sí, sí. Y todo eso nos llevó a descubrir cómo
que podíamos usar recursos como el suelo de manera sostenible. Ahí vimos que la agricultura orgánica es sembrar cultivos utilizando abonos orgánicos o naturales. Correcto. ¿Y qué dijimos después de eso? Que el Perú está apoyando la agricultura orgánica mediante leyes y respetando los límites que la OMS le puso a los plaguicidas. Y por eso mismo empezamos a hablar sobre el compost, que es un fertilizante orgánico o abono natural de alta calidad, gracias al cual se enriquece y mejora la tierra de cultivo de manera natural y equilibrada para las plantas. Sí, y vimos los pasos que teníamos que seguir para crear compost. Así es, Carmen. Muy bien hecho y muy buenos apuntes, chicas y chicos. Ahora hemos llegado al final del programa, pero los dejamos con Paola y Lea. ¿Qué aventura tendrán para nosotros? ¡Vamos con Leemos Juntos! Hatajana. Aquí sin cámara. Adiós a todos. Hola, Paola. Estoy creando una historia. Bienvenidas, familias. Esto es Leemos Juntos. Ahora sí, explícame, Lea. Es que no te entendí. Pues que decidí inventar una historia, pero con lo que no es normal o común. Por ejemplo, cepillarme los dientes con una regla, o peinarme con un plumón, etcétera, etcétera. ¡Qué idea tan genial! Entonces, te va a gustar el microrrelato que leeremos hoy. A ver, dime cuál. Leemos el microrrelato El ratón de Jules Renard, escritor francés que vivió entre 1864 y 1910. Pero necesitaremos un poco de la magia de la lectura para empezar. ¿Están listas y listos, amigas y amigos? Cuando a la luz de un quinqué escribo mi página cotidiana, oigo un ruidito. Si me detengo, para. Y vuelve a comenzar en cuanto rasco el papel. Es un ratón que se despierta. Puedo adivinar sus idas y venidas junto al agujero oscuro en el que nuestra criada guarda sus cepillos y sus trapos. Brinca por el suelo y trota sobre las baldosas de la cocina. Pasa junto a la chimenea bajo el fregadero. Se pierde entre las vajillas y gracias a una serie de reconocimientos que cada vez le llevan más lejos, se acerca a mí. Cada vez que dejo descansar mi portaplumas, ese silencio le inquieta. Cada vez que lo utilizo, cree que quizás haya otro ratón por los alrededores y se siente más tranquilo. Luego, no vuelvo a verlo. Se halla bajo la mesa, junto a mis piernas. Circula de una pata de la silla a otra. Roza mis zuecos, mordisquea la madera de estos o, con un alarde de valentía, se encarama en ellos. Y sobre todo, no puedo mover las piernas ni siquiera respirar con fuerza, pues huiría.
Debo, sin embargo, seguir escribiendo. Y temeroso de que me abandone a mi aburrimiento de persona solitaria, escribo signos, naderías, muy pequeñito, menudo, menudito, como el roe. Paola, ¿cuánto me ha hecho imaginar este microrrelato? Yo también voy a escribir una historia como esta, pero sobre mi gallo que corretea cerca de mí cuando estoy haciendo mis tareas. Parece que también quiere hacer diversas tareas conmigo. Sí, gallo. ¿Qué tal imaginación, Lea? Gracias. Recuerden que también podemos escribir en nuestro diario de lectura lo que más nos gustó o llamó la atención del microrrelato que escuchamos hoy. ¡Hasta la próxima! Cuando volvamos a abrir las puertas del retablo de... ¡Leemos juntos! ¡Chao! ¡Nos vemos el lunes!